Y si te dijera que en 1957 soldados españoles saltaron al combate en África con alpargatas, armas que se encasquillaban y sin saber si alguien vendría a rescatarlos? Hoy vamos a hablar de la guerra de Ifni, una guerra olvidada, silenciada durante décadas, pero que fue una auténtica prueba de supervivencia humana y militar. No vamos a hacer una cronología fría ni una sucesión de fechas sin alma. Hoy vamos a meternos en el polvo, en el miedo, en la improvisación y en la logística precaria que marcó a fuego a los paracaidistas y legionarios que combatieron en el desierto. Porque esta historia no va de grandes victorias estratégicas ni de mapas moviéndose en un despacho. Va de hombres lanzándose desde aviones con el equipo justo, calzados con alpargatas, defendiendo posiciones aisladas contra un enemigo que lo superaba en número y que conocía el terreno mejor que nadie. Va de ametralladoras que fallaban cuando más se las necesitaba y de decisiones tomadas con prisas desde miles de kilómetros de distancia. En 1957 España todavía mantenía el territorio de Ifni, una franja árida y dura en la costa africana. Un lugar olvidado incluso antes de que empezara la guerra. No era una colonia rica ni una prioridad estratégica clara. Y eso se notó desde el primer momento. Cuando comenzaron los ataques del Ejército de Liberación marroquí, la respuesta española fue rápida en apariencia, pero profundamente improvisada en el fondo. Los paracaidistas fueron enviados como solución de emergencia. Y aquí empieza una de las imágenes más duras de toda esta historia. Saltos paracaidistas en pleno desierto africano, muchos de ellos realizados con material anticuado, con botas inadecuadas, en algunos casos, directamente con alpargatas. No porque fuera una elección táctica, sino porque no había otra cosa. El suministro era limitado, los almacenes no estaban preparados y la urgencia mandaba más que la planificación. Imagina por un momento lo que significa aterrizar en terreno hostil, cargado con armamento, munición y equipo básico, y sentir bajo los pies unas alpargatas pensadas para caminar, no para combatir en arena, piedra y espino. Cada paso era un recordatorio de que la logística no estaba de su lado. Cada carrera, cada repliegue, cada asalto se hacía con el riesgo constante de una lesión absurda que podía costarte la vida. Y sin embargo, avanzaron. Las posiciones que debían defender eran, en muchos casos, puestos aislados, mal comunicados y con escaso apoyo inmediato. No hablamos de grandes bases fortificadas, sino de pequeñas posiciones perdidas en la nada, rodeadas por un territorio que el enemigo dominaba desde hacía generaciones. El Ejército de Liberación marroquí no era un ejército convencional, pero eso no lo hacía menos peligroso. Conocían cada colina, cada cauce seco, cada camino invisible para un soldado recién llegado. Aquí la superioridad numérica jugaba un papel clave. Los defensores españoles sabían que, si eran rodeados, no habría refuerzos inmediatos. Y aún así resistieron. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que atraviesa toda esta guerra. ¿Qué hace que un soldado se quede, aguante y dispare cuando todo parece indicar que ha sido abandonado? Las ametralladoras, pieza clave para la defensa de posiciones aisladas, comenzaron a mostrar fallos. El polvo del desierto se metía en los mecanismos. El mantenimiento era complicado. El suministro de repuestos, irregular. Hubo momentos en los que armas que debían ofrecer fuego de cobertura simplemente dejaron de funcionar. En esos instantes, la guerra se volvía personal, cercana, brutal. Ya no se trataba de doctrina militar, sino de sobrevivir al siguiente ataque. Mientras tanto, desde la península, la percepción del conflicto era difusa. No había una narrativa clara. No se hablaba de guerra abiertamente. Se minimizaba lo que estaba ocurriendo. Y esa desconexión se traducía en una sensación muy concreta entre los combatientes, la de estar luchando una guerra que nadie quería mirar. Y aquí te lanzo una pregunta que te invito a pensar mientras seguimos avanzando en esta historia. ¿Puede un ejército ganar una guerra cuando la logística falla desde el primer día y el conflicto se intenta esconder bajo la alfombra? Porque lo que ocurrió en Ifni no fue solo un enfrentamiento armado. Fue una prueba extrema de resistencia humana, de improvisación constante y de lealtad entre compañeros cuando el sistema no respondía. Y lo más impactante es que esta es solo la superficie. Lo realmente duro empieza cuando nos adentramos en cómo se defendieron esas posiciones aisladas, cómo se combatió con armas que no siempre funcionaban y cómo se sobrevivió en un entorno que parecía diseñado para quebrar a cualquiera. Quédate, porque lo que viene demuestra que la guerra de Ifni no fue una guerra pequeña ni irrelevante. Fue una guerra incómoda, y por eso se olvidó. Cuando hablamos de la guerra de Ifni, hay una palabra que aparece una y otra vez, aunque rara vez se dice en voz alta: improvisación. No improvisación heroica de película,
sino improvisación forzada, nacida de la falta de preparación, de la escasez de medios y de decisiones políticas que nunca terminaron de asumir que aquello era una guerra real. Para los soldados en el terreno, esa diferencia era vital. Porque una cosa es una operación limitada y otra muy distinta es resistir ataques constantes sin saber cuándo llegará ayuda. Las posiciones aisladas eran auténticas islas en un mar hostil. Algunas estaban defendidas por decenas de hombres, otras por poco más que una sección. El enemigo atacaba de noche, aprovechando el conocimiento del terreno y la dificultad de detección. Cada ataque no solo buscaba causar bajas, sino desgastar psicológicamente a los defensores. Dormir se convertía en un lujo. La vigilancia era constante. El miedo, también. Aquí la logística vuelve a ser protagonista. El suministro de agua era crítico. En el desierto, el agua no es solo una necesidad, es una línea entre la vida y la muerte. Hubo posiciones donde el racionamiento era extremo, donde cada sorbo se medía, donde el calor durante el día y el frío durante la noche hacían que el cuerpo se agotara a una velocidad brutal. Y aún así, se combatía. Las ametralladoras, que deberían haber sido el pilar defensivo, seguían fallando en momentos clave. El polvo fino se colaba en los cierres, en las cintas, en cada pieza móvil. Los soldados aprendieron a desmontarlas y limpiarlas en condiciones imposibles, muchas veces bajo fuego enemigo. Imagínate estar agachado, con disparos alrededor, intentando que un arma vuelva a funcionar porque sabes que, si no lo hace, la posición puede caer. Aquí no había glamour. No había discursos grandilocuentes. Había sudor, nervios, manos temblorosas y una concentración absoluta en no cometer errores. Cada cartucho contaba. Cada ráfaga debía ser medida. No se podía disparar sin pensar, porque la munición no era infinita y el reabastecimiento no estaba garantizado. En algunos puntos, los ataques eran tan constantes que los defensores apenas tenían tiempo para reforzar sus posiciones. Se improvisaban parapetos con sacos, piedras, cualquier cosa que ofreciera un mínimo de cobertura. El terreno no ayudaba. El desierto es abierto, expuesto y favorece al que sabe moverse sin ser visto. Aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Cómo se defiende una posición cuando sabes que el enemigo es más numeroso, que tus armas no siempre responden y que nadie te asegura refuerzos inmediatos? La respuesta está en algo que rara vez se mide en los partes oficiales: la cohesión. La confianza entre compañeros. La certeza de que el hombre a tu lado no se va a ir aunque la situación sea desesperada. Esa fue una de las verdaderas armas de los paracaidistas y legionarios en Ifni. ¿Saltaron con alpargatas? Sí. ¿Combatieron con material inadecuado? También. Pero desarrollaron una capacidad de adaptación que no se enseña en manuales. Aprendieron a moverse de noche, a escuchar el terreno, a identificar sonidos mínimos. Cada experiencia se convertía en conocimiento útil para el siguiente ataque. Mientras tanto, la guerra seguía siendo invisible para muchos. No había grandes titulares, no había una narrativa épica. Y eso dolía, porque el sacrificio era real, las bajas eran reales y el miedo también. Si algo define esta fase del conflicto, es la sensación de estar aguantando una marea que no deja de empujar. No se trataba de avanzar, sino de no ceder. De resistir un día más, una noche más, un ataque más. Y te pregunto algo importante. ¿Cuántas historias de supervivencia extrema conoces que no hayan sido contadas porque resultaban incómodas para quien debía explicarlas? La guerra de Ifni está llena de esas historias. Y aún no hemos llegado a lo peor. Hay un momento en toda guerra en el que los soldados dejan de pensar en el conflicto en términos políticos o estratégicos. Ese momento llega cuando la supervivencia se convierte en el único objetivo. En Ifni, ese momento llegó muy pronto. Porque la precariedad logística no fue una excepción puntual, fue la norma. Los paracaidistas que saltaron sobre el desierto no lo hicieron con la seguridad de una operación perfectamente coordinada. Lo hicieron sabiendo que, una vez en tierra, dependían casi exclusivamente de ellos mismos. El equipo era limitado, el armamento, en muchos casos, anticuado, y el entorno, absolutamente hostil. Las alpargatas, que hoy parecen un detalle casi anecdótico, simbolizan mejor que nada la situación. No eran un capricho ni una tradición pintoresca, eran una consecuencia directa de la falta de recursos adecuados. Combatir con ese calzado implicaba heridas, ampollas, torceduras. Problemas pequeños que, en combate, podían ser mortales. Las posiciones aisladas no solo eran atacadas, eran observadas, estudiadas, presionadas. El enemigo sabía que no podía permitirse un enfrentamiento frontal prolongado, así que optaba por hostigar, por cortar comunicaciones, por desgastar. Cada ataque era una prueba más para los nervios de los defensores.
Las comunicaciones eran otro problema grave. No siempre fiables, no siempre seguras. Hubo momentos en los que una posición no sabía si otra había caído o seguía resistiendo. Esa incertidumbre pesaba tanto como el fuego enemigo. Porque luchar sin información es luchar a ciegas. Aquí es donde la improvisación alcanzó niveles extremos. Se reutilizaba material. Se redistribuía munición entre posiciones cuando era posible. Se tomaban decisiones rápidas, muchas veces sin respaldo superior, porque esperar órdenes podía significar perder la posición. Y aún así, resistieron. La defensa de estas posiciones no fue heroica en el sentido cinematográfico. Fue sucia, agotadora y psicológicamente devastadora. Dormir poco, comer mal, vivir en alerta constante. Cada sonido podía ser un ataque, cada sombra, una amenaza. Y aquí surge otra pregunta clave para entender esta guerra. ¿Qué impacto tiene en un soldado saber que su conflicto no tiene nombre oficial, que no se reconoce como guerra, que se minimiza públicamente? Ese impacto fue profundo. Generó una sensación de abandono que se sumaba al peligro físico. Pero también reforzó algo muy concreto, la lealtad entre los que estaban allí. Porque si nadie más parecía importarles, ellos se importaban entre sí. Las ametralladoras seguían fallando. Y cuando fallaban, el combate se volvía cercano. Fusiles, granadas, fuego preciso. Cada defensor se convertía en una pieza clave. No había reemplazos inmediatos. Cada baja era irreparable. El enemigo, superior en número, aprovechaba cada debilidad. Pero también cometía errores. Subestimó la capacidad de resistencia de unos soldados que, pese a todo, no se derrumbaron. No se retiraron en masa. No abandonaron posiciones sin luchar. Este no es un relato de victoria fácil. Es un relato de aguante, de mantenerse en pie cuando lo lógico sería caer, de seguir disparando cuando el arma se encasquilla y tienes que solucionarlo en segundos. Si estás viendo este video y te preguntas por qué casi nadie habla de esto, la respuesta es incómoda. Porque reconocer esta guerra implica reconocer fallos graves. Fallos de planificación, de suministro, de visión estratégica. Y eso, durante mucho tiempo, no interesó. Pero la historia no desaparece porque no se cuente. Permanece en quienes la vivieron. Y hoy, poco a poco, empieza a salir a la luz. A medida que el conflicto avanzaba, la guerra de Ifni se convirtió en una sucesión de situaciones límite. No había grandes ofensivas espectaculares, sino una guerra de desgaste constante. Cada día era una batalla contra el entorno, contra el enemigo y contra la propia incertidumbre. Las posiciones aisladas seguían siendo el eje del conflicto. Defenderlas era vital, no solo por su valor táctico, sino por lo que representaban. Abandonarlas significaba ceder terreno y mostrar debilidad. Y eso, en un contexto de insurgencia, podía tener consecuencias devastadoras. Los soldados aprendieron a leer el terreno como nunca antes, a identificar rutas probables de ataque, a anticipar movimientos. Cada experiencia, cada ataque repelido, se convertía en conocimiento práctico. Pero ese aprendizaje tenía un coste físico y mental. La falta de rotaciones adecuadas aumentaba el agotamiento. No siempre había posibilidad de relevo. No siempre llegaban refuerzos. Y cuando lo hacían, también llegaban con carencias. Nadie entraba en un escenario ideal. Todos heredaban problemas. Las alpargatas seguían ahí, recordando en cada paso que aquella no era una guerra bien equipada. El polvo seguía entrando en las armas. El calor seguía castigando. El frío nocturno seguía calando los huesos. Y sin embargo, el enemigo no logró romper la resistencia como esperaba. La defensa fue dura, irregular, pero efectiva. No por superioridad tecnológica, sino por determinación. Aquí es importante detenerse y hacer otra pregunta. ¿Qué habría pasado si la logística hubiera estado a la altura? ¿Si el equipo hubiera sido adecuado? ¿Si las armas hubieran funcionado siempre como debían? Estas preguntas no buscan reescribir la historia, sino entenderla. Porque Ifni demuestra que la logística no es un detalle secundario. Es un factor decisivo. Cuando falla, incluso el mejor soldado paga el precio. El silencio posterior sobre esta guerra no fue casual. Fue una forma de evitar responsabilidades, de cerrar un capítulo incómodo sin mirarlo de frente. Pero las historias de supervivencia pura no desaparecen. Se transmiten, se recuerdan, se reconstruyen. Y hoy, tú estás escuchando una de ellas. La guerra de Ifni terminó sin grandes celebraciones, sin desfiles, sin reconocimiento público inmediato. Y eso dice mucho, porque fue una guerra que se quiso olvidar desde el primer momento. Pero para quienes la vivieron, el recuerdo nunca se fue. Las lecciones de Ifni son duras.
Enseñan que enviar soldados a combatir sin los medios adecuados tiene consecuencias reales, que minimizar un conflicto no lo hace menos peligroso, que la logística puede ser tan mortal como el enemigo. Los paracaidistas que saltaron con alpargatas no lo hicieron por gloria, lo hicieron porque era su deber, porque alguien tenía que hacerlo, y lo hicieron pagando un precio alto. Las posiciones aisladas resistieron gracias a la tenacidad humana, no a la excelencia material. Y eso es algo que debería hacernos reflexionar profundamente. ¿Cuántas guerras olvidadas hay que siguen sin contarse? ¿Cuántas historias de supervivencia siguen enterradas bajo el silencio oficial? Ifni no fue un episodio menor. Fue un espejo incómodo, y por eso se evitó mirarlo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la guerra de Ifni fue mucho más que un conflicto colonial menor. Fue una historia de supervivencia extrema, de logística fallida y de soldados que resistieron en condiciones que hoy nos cuesta imaginar. Este video no busca glorificar la guerra, busca entenderla, busca dar voz a una historia que durante demasiado tiempo fue ignorada. Porque recordar no es abrir heridas, es aprender. Si te ha parecido interesante, si te ha hecho reflexionar, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta guerra debería enseñarse más? ¿Piensas que fue una traición logística? ¿Conocías esta historia antes de ver este video? Suscríbete si quieres más historias contadas sin adornos, sin mitos y sin olvidar a quienes estuvieron allí. Y sobre todo, gracias por quedarte hasta el final. Porque mientras haya quien escuche, estas historias no volverán a ser olvidadas.